Hola Marta Domenech, muy buenas. ¿Puedo preguntarle, para empezar nuestra charla, qué hace una filóloga metida escritora de este magnífico libro titulado Súbete al árbol más alto? Mire, Pues mira, aquí está la prueba. Muy bien. Pues mira, yo es que soy una filóloga muy poco al uso, porque yo hice la carrera con la idea de dar clase a extranjeros y al final no lo hice, me dediqué a otros temas, pero siempre he sido una apasionada de las palabras y también de la vida en general, ¿no? Y bueno, de la carrera pues he podido sacar poco partido, pero ahí está. Es una experiencia que he tenido en la vida positiva, pero bueno, que yo no ejerzo. Me dedico a otras cosas. ¿Y desde cuándo te dedicas a otras cosas? Bueno, mira, yo nunca he sido una persona estándar. Esto hay que decirlo, porque la faena que he tenido yo para definirme, ¿no? Siempre admiraba a las personas que desde pequeñitos tenían una vocación clara. Por ejemplo, tenía un amigo que recogía insectos y se hizo biólogo, pero a mí nunca me ha pasado esto. Yo he tenido que buscar en la vida tener muchas experiencias y sobre todo he estado en el tema del campo social, el campo reivindicativo, en el sector social, en el sector también bueno, de las plataformas vecinales y todo esto. Y también en el mundo del desarrollo personal. He ido combinando a lo largo de la vida estos dos caminos y la santa relación con la administración, que he tenido mucha relación con la administración y me ha dado una experiencia de la vida importante. Un sugerente título, Súbete al árbol más alto, pero ¿por qué subirnos a ese árbol y no a otros? Bueno, porque es una metáfora. Nos viene a decir la vida de cualquiera, la tuya, la mía, la del vecino de abajo, aunque tenga problemas, suceda lo que le suceda, siempre puede verse de otra manera. Esta vida que tenemos, si aprendemos el arte de cambiar de perspectiva, podemos llegar a conclusiones distintas. El título es una invitación, es una llamada de decir, hey, no te quedes con lo que estás viendo. Intenta mirar, distánciate un poquito y mira tu vida, todas las áreas de tu vida, tu salud, tus emociones, tus relaciones. Míralo con un poquito de distancia y llegarás a ver un sentido, un significado que viendo lo normal, apegados a las situaciones, por ejemplo, tengo un problema y estoy allí pensando todo el día en el problema, si sigo mirando así, no llego a conclusiones ricas ni profundas de mi vida. Sin embargo, si me separo un poco y gano este arte que explica Súbete al árbol más alto, de ganar esta perspectiva, pues entonces, caramba, voy a ver cosas que no veía en la lectura tradicional. Y mi visión se ampliará. Siempre que tenemos una visión más amplia, siempre es recomendable en todos los asuntos de la vida. Pero en el tema personal aún lo es más, porque se trata de nuestra vida y es importantísimo pues, poder acceder a, dijéramos, a un sentido más profundo de lo que nos está ocurriendo, porque eso nos da fuerza, eso da sentido, eso da coherencia. Si no hacemos esto, parece que a nuestra vida le falta significado, sí, se parece a otras vidas, o le falta esto, o le sobra aquello, parece como incompleta, ¿no? Pero cuando tú haces un trabajo personal, que no hace falta que sea de los grandes maestros espirituales, entonces todo aquello todas las áreas de tu vida, clac, 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 empiezan a llevarte a un sentido más existencial, más profundo. Habla usted también en su libro del autoconocimiento en tiempos de transformación. ¿Qué pasa? ¿Que no nos conocemos lo suficiente? ¿Por qué y para qué deberíamos conocernos más? Mira, conocerse a uno mismo es lo más apasionante que hay en la vida. Normalmente creemos que hemos de viajar, que es fantástico, que hemos de tener dinero, que es fantástico, que hemos de triunfar en los negocios, que también está bien. Todo esto está muy bien, o que tenemos que tener una pareja tal. Pero el autoconocimiento, como siempre ha sido asociado a personas
dijéramos, elevadas espiritualmente, siempre ha formado parte de minorías. Sin embargo, el autoconocimiento nos debería llamar la atención a todos. Deberíamos, de alguna forma, darnos cuenta que es un concepto importante. Mira, si hemos vivido antes una emergencia socioeconómica hace unos años, y bueno, que se va arrastrando, si hemos vivido una emergencia sanitaria, ahora vivimos una emergencia de autoconocimiento, porque es el autoconocimiento lo que nos ayudará a centrarnos en toda esta movida, en toda esta época que estamos viviendo. El autoconocimiento nos sitúa en el espacio del mundo interior. Nuestra cultura, hemos de tener conciencia que nuestra cultura nos ha educado, nos ha programado para vivir a expensas del exterior. Esperamos que todo lo que es importante y también lo que es malo y negativo, creemos que viene del exterior. Y esperamos que el exterior nos solucione las cosas o al exterior le damos las culpas de lo que nos pasa. Entonces, nuestra cultura no nos dice, hey, mírate a ti mismo, entra, porque puedes entrar, es más fácil de lo que piensas. No, no, no. Nuestra cultura, que es un marco, dijéramos, consumista, materialista, basada en los conceptos de productividad, pues nos encara hacia un mundo en el que hay que estar todo el día fuera y pendiente de lo que pasa fuera. ¿Qué ocurre? Que pasan tantas cosas fuera y cada vez, y en nuestra época son especialmente intensas, que acabamos siendo devorados por el exterior. Siempre en la vida una persona le han pasado cosas, ha tenido sus relaciones sentimentales, sus relaciones laborales, sus problemas económicos, etc. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que se añade un tema tecnológico en nuestra sociedad y un tema de las más media. Es decir, estamos rodeados de dispositivos, de radios, de televisiones, de canales de comunicación, de plataformas digitales que compiten entre sí y que todo esto acapara nuestra atención, acapara nuestros sentidos. Todo esto nos lleva a estar permanentemente casi adictos al exterior. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay un desequilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior. Cuando estamos desequilibrados porque todo el día estamos pendientes de lo que pasa afuera, nuestro interior se va empobreciendo, vamos resecándonos, vamos como languideciendo. Es como si nos perdiéramos y en realidad nos estamos perdiendo porque nos identificamos tanto con las figuras, los movimientos, los estímulos del exterior, con los personajes, con las informaciones, con los mensajes, que llega un momento que borramos lo que somos, pero está allí esperándonos, ¿no? Y es necesario que tomemos conciencia que para ser fuertes, para tener un centramiento, para no quedar arrastrados por estos estímulos que al final nos llevan a decepciones, pues que aprendamos a recogernos, a tener aunque sea pequeño trabajo, ese pequeño espacio de trabajo interior. Es muy importante. En cualquier caso, yo miro las grandes ciudades, como vivimos ahora, pues Vancouver, Nueva York, Shanghái, Ciudad de México, y no me imagino qué importancia puede tener para ese estilo de vida lo que está usted diciendo. Es decir, mirarnos hacia adentro cuando hay una sociedad con prisa que va acelerada a todos los sitios, no sé, resulta un poco extraño, ¿no? Es decir, a lo mejor en localidades más pequeñas, en mundos donde no esté la gente tan volcada en el hacer y no en el mirar o en el pensar o en el reflexionar, pues lo veo difícil, ¿no? No es que sea, es cierto que cuando uno vive en un medio urbano, de hecho, por ejemplo, las ciudades, por ejemplo, en España, muchísima gente vive en las grandes ciudades y ya sabemos la España vacía, por ejemplo, ¿no? Y en las ciudades rurales, pues bueno, siempre hay unas condiciones de más tranquilidad que parece que puedan propiciar este silencio. Si tú tienes silencio exterior, también es más fácil tener un silencio interior, eso es verdad, ¿no? Pero precisamente porque nuestros entornos industriales son tan lesivos, son tan estridentes,
y además cada vez ocupan más tiempo, puesto que el trabajo cada vez es más precario y la gente tiene que hacer unas jornadas más largas de trabajo, pues es más necesario todavía. Es como una prescripción médica que se debería hacer. Entra en ti mismo, porque ahí es donde está el espacio, donde tú puedes auto regenerarte, donde tú puedes de alguna forma ponerte en contacto contigo y poder ver si lo que hay fuera tú lo necesitas o no lo necesitas. Cuando el exterior es más estridente, tiene más fuerza, es más necesario estar en contacto con uno mismo. Es que en la vida hay que aprender a poner límites. Es una de las lecciones del crecimiento personal. Hay que aprender a poner límites. Claro, si decimos que todo así, a todo le decimos sí, y si ese ruido exterior nos rodea, continúa y no hacemos nada, pues quedamos arrastrados, ¿no? Al final hay que decidir si uno o una pues quiere vivir una vida con sentido o quiere dejarse arrastrar por lo que le rodea, ¿no? Siempre hay un pequeño espacio, un pequeño rinconcito, unos minutitos en los que podemos encontrar en esta vorágine industrial, en esta vorágine, dijéramos, de consumo, de poder recogernos y mirar hacia adentro. Hay toneladas de libros de autoayuda. ¿Qué aporta el suyo? Pues, a ver, el crecimiento personal aborda, bueno, todos los libros que conocemos tradicionalmente por autoayuda, que encontramos en la sección de autoayuda de las librerías. Normalmente, a ver, yo no los he leído todos, pero los que he leído, la mayoría, que he leído bastantes, se centran, y es así como tiene también que ser, en dar recursos, ideas, pautas, ejercicios, para que la persona adquiera una serie de recursos para mejorar ella misma. Entonces, en libros de autoayuda, por ejemplo, podemos encontrar, pues no sé, fantásticas ideas de cómo mejorar la relación con uno mismo o encontrar una pareja o mejorar nuestra situación económica, etc. Bueno, pues este libro, Súbete al árbol más alto, tiene 6 capítulos. 3/4 partes del libro está dedicado a este aspecto personal, a cómo, dijéramos, tomar conciencia de la actividad mental que tenemos, de nuestras emociones, de las relaciones que hemos creado, de cómo entendernos más a nosotros mismos y cómo entender a los demás. Y dijéramos que da un repaso por las diferentes áreas que nos puedan interesar de carácter personal, pero lo que tiene de especial y lo que tiene de original es que añade el punto de vista, dijéramos, de la sociedad y del medio ambiente, ¿no? Esto es un poco debido a mi personalidad, a mi forma de ser, a la formación, a la experiencia que he vivido durante años, ¿no? Que si me permites lo explico. Claro. Mira, pues entonces yo desde muy joven he formado parte de asociaciones vecinales, plataformas reivindicativas, he trabajado para el sector social. Entonces, en esta experiencia que me ha durado años y años, yo he conocido gente fantástica. Gente que tenía una gran conciencia de cambiar el mundo, tenía conciencia social y tenía conciencia ambiental. Estas personas que eran muy conscientes que teníamos que transformar las condiciones de las personas más vulnerables o del medio ambiente, me llamaba la atención porque no tenían conciencia de que también tenían que trabajarse a sí mismas. Es decir, esas personas no les preocupaba sus emociones, a lo mejor si esas personas no tenían resuelto la relación con su padre y tenían un problema de autoridad debido a la experiencia de su padre, que podía haber sido, por ejemplo, traumática, pues no consideraban importante trabajarla. Y yo en eso me llamaba la atención porque yo sí que tenía conciencia. Yo estaba allí porque quería mejorar las condiciones del mundo, pero era consciente que algo en mí se tenía que cambiar.
no era todo el exterior, como decíamos al principio, ¿no? Paralelamente a esta experiencia que ha durado muchos años de mi vida, y de hecho todavía estoy en grupos y todo esto, paralelamente, debido a una serie de temas personales que yo he vivido, bueno, pues de mis encrucijadas, mis conflictos personales y demás, desde muy joven he tenido necesidad de ir a talleres, a retiros, a formaciones espirituales, y después de esto he ido también haciendo como formaciones profesionales y demás, porque he trabajado durante unos años como terapeuta. Y durante estos años aquí también conocí gente fantástica, igual que en el primer grupo. Estos sí que tenían conciencia de que era necesario transformarse personalmente, de que sí, tenían que abordar los miedos que tenían que abordar las cosas que no tenían resueltas de la infancia y los traumas juveniles y demás, ¿no? Pero no me parecía a mí que tuvieran conciencia social o ambiental. Entonces, claro, yo, aunque en estos mundos, yo he formado parte de estos mundos durante décadas, yo siempre me he sentido desubicada, porque, como decía, ¿no? Yo pienso que todos podemos mejorar nuestra vida. De hecho, creo que estamos aquí, una de las finalidades por las que estamos aquí es para evolucionar, para madurar, y para eso es necesario mejorarnos a nosotros mismos, porque eso tiene un impacto directo en nuestras relaciones personales, y si nosotros estamos mal, las otras personas también reciben estas consecuencias, y los demás con nosotros y viceversa. Si no dijéramos que, además de hacer este cambio personal, yo siempre he pensado que, claro, si solo se reduce a mi vida, el mejorar mi vida, en tener una pareja, en tener una casa, en tener un dinero, en tener un negocio y tal, pero no hay una relación con la sociedad, eso no tiene un impacto con la sociedad y el medio ambiente, a mí me parece pobre. Es decir, súbete al árbol más alto, nos dice, transfórmate, eres capaz, tienes los potenciales, tienes los recursos para transformarte, pero además piensa que vives en una sociedad y en un planeta, y eso va relacionado, no estás separado del medio, no estás separado del planeta, todo está unido. Entonces, de alguna forma, el gran servicio que hacemos a la humanidad es esa transformación personal. Primero nos cambiamos a nosotros, pero con una mirada comunitaria, con una mirada abierta a poder que este cambio pueda tener un impacto en el exterior. Hay gente que piensa que solo hace falta cambiar las estructuras. Por ejemplo, el mundo de la política es así. Cambiando las estructuras, bueno, vale, esto no funciona, vamos a montarlo por asamblea. Sí, vamos a dejar los consejos más jerárquicos y lo vamos a decidir de una manera más horizontal. Sí, desde luego que hay un cambio, es muy diferente un consejo de dirección de una asamblea. Es más, un trabajador puede entrar en una asamblea, pero no entra en un consejo de dirección de una empresa, por ejemplo, no tendría ya ni siquiera entrada. Claro que las estructuras son diferentes, pero si las personas que conforman esas estructuras no están transformadas, no han hecho un trabajo interior, ¿qué ocurre? Pues que si tienen rabia de experiencias que han vivido, si tienen rencor, si tienen dolor, si tienen miedo, eso va a ir con ellas donde vayan, y entonces eso se va a proyectar, y cuando encuentren personas con las que tengan que relacionarse, todo eso se va a, dijéramos, les va a resonar, y eso se va a proyectar, y eso va a crear una serie de conflictos. Y si eso no se resuelve en un marco, dijéramos, armónico, en un marco dijéramos, con referencias del crecimiento personal, pues esto llega a tener importantes colisiones, ¿no? Y claro, yo pienso que estamos en una época, aunque problemática, aunque dura, fantástica, porque nos da la oportunidad de que el exterior es tan fuerte, que es un poco como tú hablabas de los centros industriales y las grandes capitales, ¿no? Del mundo, es tan fuerte que hay que mirar para adentro, uno se tiene que refugiar en sí mismo.
si además de refugiarse en sí mismo y buscar un mínimo de paz interior, tiene unas herramientas, tiene una filosofía que le puede de alguna manera ayudar a ver la vida de forma más positiva, que viendo sus acontecimientos puede llegar a conclusiones más positivas y convertirse en una persona más flexible, pues es un poco de lo que está hablando este libro. Marta Domenech está casi proponiendo que los políticos deberían llevar un coacher, una persona que les ayude a superar sus propias barreras, ¿no? Sería un éxito hacer una cosa así, que digamos los grandes cabezas de este país por lo menos tuvieran alguien ahí que les recordara quiénes eran cuando no eran nadie, que les recordaran cómo se vive cuando no se tiene un dinero, cuando no se tiene la tranquilidad del empleo, ¿no? Mira, esto estaría bien, pero desde mi punto de vista, yo lo que creo es que los políticos deberían transformarse a ellos. Tú no puedes hacer un servicio a la comunidad si no te has arreglado a ti mismo. Es incompatible. Tienes que, dijéramos, porque si no, fácilmente te vuelcas en este mundo exterior y quedas dominado. Yo creo que los políticos deberían de alguna manera darse cuenta que están contribuyendo a un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de exclusión social y de un gran impacto medioambiental con grandes hipotecas en el medio ambiente, ¿no? Y deberían darse cuenta que ellos también tienen relación con todo eso. No es suficiente estar en la cúspide. Uno debe sanarse a sí mismo, porque si no va proyectando lo que lleva dentro. Entonces, yo lo que propongo es que para hacer una acción política, por ejemplo, uno debe haber hecho tener experiencias de transformación personal, de apaciguar el infierno y los incendios personales que todos llevamos, porque todos hemos vivido pequeñas, medianas o grandes experiencias traumáticas, todos hemos tenido, estamos aquí para eso, eso lo tenemos en común. Y un político también, no es nadie que está exento de esto, también lo tiene, y si no se lo trabaja, pues claro, entonces su proyección puede llevarte a una situación pues no recomendable, porque ellos tienen problemas para resolver. Por ejemplo, una persona que tiene problemas personales no se puede poner de diplomático, alguien que sea agresivo, ¿no? Esto lo sabe cualquiera, cualquier psicólogo. Entonces, pero si no tiene resuelto, tenderá a crear conflictos con los demás. Otra pregunta. Una de las propuestas que hace en su libro es aprender a ser felices. ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad, a ver, esta es una pregunta que todo el mundo pregunta. De hecho, en Google una de las preguntas es ¿cómo ser feliz, ¿no? Entonces, esta es la pregunta buscada, porque cuando buscamos en el exterior, que buscamos por Google, pues es una felicidad que nos imaginamos exterior, que está muy construida por referentes de esta sociedad que nos ha programado en el materialismo, en los éxitos materiales, ¿no? En el triunfo de las relaciones. Pero esta felicidad, de alguna forma, que es un poco patrimonio de este mundo consumista del que estamos, en el contexto en el que estamos, en realidad es una felicidad interior. En realidad es un estado de ánimo, es un estado de paz, es como, y además que adquiere un significado según la persona, ¿no? Porque cada uno es un mundo. Al contrario de la época que estamos, que todo el mundo, dijéramos que, por ejemplo, los políticos tienen una visión muy uniforme de los ciudadanos, cada uno de nosotros es un mundo, cada uno de nosotros tiene su particularidad, ¿no? Entonces, la felicidad uno la encuentra a través de recorrer sus propios caminos, de vivir sus propias experiencias que son distintas a los demás, ¿no? No existe un modelo de felicidad, no existe, pero sí existe la posibilidad de desembarazarse de aquellas cosas que son superfluas en la vida, de los miedos que arrastramos, que eso es importantísimo, porque cuando tenemos miedo, el miedo nos hace llegar a tomar decisiones que no deberíamos tomar.
y nos alejan de la felicidad, ¿no? Es como un proceso de ir sacando lo que sobra, y cuando vas sacando lo que sobra, lo que ya no te pertenece, aquello que aprendiste pero que en realidad te hace infeliz porque no te llena y te causa problemas, así vas recorriendo el camino hacia la felicidad, ¿no? Que es cada vez que seas más tú mismo, eres más feliz, porque eres más natural, más espontáneo. Bueno, yo lo veo así. Pues tú eres la autora del libro, con lo cual eres la que nos tienes que orientar, ¿no? Sobre qué pasa con tu libro, qué pasa con las páginas, qué pasa con lo que has escrito. Según están las cosas, hemos entrado en guerra, ha habido una pandemia. ¿Cómo y por dónde empezamos a reconstruirnos? Bueno, pues mira, yo creo que hay que tomar conciencia de que sobre todo necesitamos paz. Y esa paz empieza dentro de uno mismo. Tú no puedes predicar la paz e ir vendiendo armas, ni regalando gasolina, por ejemplo, ¿no? Es como si ves una pareja que se pelea, lo que puedes hacer es crear una atmósfera de paz, de tranquilidad. Dijéramos que en este mundo lo que más necesitamos es esa paz interior, porque si no todo sale fuera. Todos son errores de proyección, ¿no? De yo veo una cosa, creo que me ataca, pero en realidad si yo estuviera más tranquila interiormente, no pensaría que esa persona me está atacando, pero como no estoy tranquila, pongamos por ejemplo, entonces malinterpreto todo, ¿no? Y creo que este gesto, y en política es igual, ¿no? Es decir, creo que este gesto significa esto y lo otro, y lo vamos haciendo el problema cada vez más grave. Creo que necesitamos paz. Pero esa paz está dentro de nosotros y esa paz tiene que llegar a nuestras acciones. No tiene sentido defender la paz y vender armamento, como por ejemplo están pasando en muchos países europeos y en el nuestro. Es que no tiene ningún sentido. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué paz? Una paz de 5 a 5 y cuarto y de 5 y cuarto a 5 y media ya me va a cualquier cosa. Creo que es mucho más serio y más profundo. Lo que está ocurriendo en este momento nos tiene que dar de pensar de que estamos en un entorno en el que a través de lo que está pasando tenemos una oportunidad, pero que no está fuera, está dentro, en buscar esta paz interior. Y el alejarnos de todo este ruido mediático, de esta manipulación de los más media, que bueno, ya sabemos que tienen sus amos detrás de todo este contexto mediático, ¿no? Hay unos dueños de estos medios, hay unos intereses. Y del miedo, ¿cómo superamos el miedo? Porque es una sociedad miedosa, lo hemos descubierto con las presiones que nos han hecho con el COVID, como prácticamente la mayor parte de la población ha obedecido, ha sido obediente, no ha sido crítica, no ha dicho, oiga, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos obligan ustedes a hacer esto? No ha exigido que le informen, sino que ha sido muy obediente y ha dicho, pues lo que queráis. Venga, ¿dónde me pincho? ¿Dónde hago esto? ¿Dónde tengo que poner? ¿Cuántas mascarillas queréis que me ponga por la mañana y cuántas por la noche? Sí, ha pedido que le arranquen el miedo, que alguien venga de fuera y que se lo saque. Pero el miedo está dentro. Por muchas mascarillas que se pongan, por muchos medicamentos, muchas vacunas, si tú tienes miedo, esto lo tienes que resolver en un área psicológica de desarrollo personal. No puedes resolverlo con parches del exterior. El miedo, es decir, más que perdimos, hemos podido ver, gracias a que se perdió esta oportunidad, qué clase de poderes nos están rodeando. La crisis sanitaria fue una gran oportunidad del Estado, que es quien maneja el dinero, y los gobiernos, en este caso autonómicos, que hubieran tenido que darse cuenta que ante una población que tenía miedo, debía ayudar a esa población a tener recursos para gestionar sus emociones, simplemente a facilitar remedios básicos y técnicas básicas, por ejemplo, respirar o meditar o muchísimas técnicas que hay, aunque fáciles, que podían lograr que las personas
no tuvieran tanto miedo, pero no, el miedo, y eso ya se ha visto en otras experiencias de la vida, es que el miedo da dinero. El miedo da dinero, es que este es el tema. Entonces, como el miedo da dinero, no importa. Mira, yo cuando trabajé unos años en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, y allí yo me acuerdo que era bastante joven. Dijéramos, los técnicos de allí, los directivos nos decían, ante, por ejemplo, si había una pequeña plaga, una pequeña epidemia o alguna cosa que sucediera en el municipio, algún tema, nos decían, sobre todo no digáis nada, porque la gente enseguida coge miedo. Lo que tenemos que hacer es actuar con discreción, con los medios técnicos que tenemos, y solucionar ese tema que se ha producido en el río o que se ha producido en donde sea. Actuemos rápido, y mientras tanto, vosotras y vosotros que estáis en contacto en la atención ciudadana, vosotros calmad a la gente y no dad informaciones que aún no tengamos. Pero es que ahora se ha hecho todo lo contrario. Ahora se ha hecho todo lo contrario, es decir, se ha olvidado un principio que estaba, por ejemplo, en la administración de manera muy clara y en los servicios técnicos de no alarmar. Al contrario, se ha alarmado, y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que nos decían cuando trabajábamos allí, que las personas, que si se había producido un problema en la zona norte de la ciudad, los de la zona sur, aunque no lo tuvieran, ya lo estaban viviendo. Porque el miedo les hacía pensar que lo tenía. Y es que los humanos somos así. ¿Cómo somos los humanos? Bueno, Hay un componente, creo yo, o no sé si me equivoco, importante de sufrimiento. O sea, ¿somos gente que sufre o somos gente que está alegre? mira, nosotros estamos por el diseño que tenemos de supervivencia, de los tiempos, dijéramos, de nuestros antepasados. Estamos diseñados para estar alerta de los peligros, y eso nos da como una capacidad memorística más importante para las cosas negativas que ocurren, porque esto nos pone en alerta y nos garantiza la supervivencia. Pero claro, esto es cuando estábamos con el mazo y la piel de cocodrilo en una cueva. De eso a como vivimos ahora, ha pasado bastante, y hay mucha gente que ha investigado mucho, que sabe muchísimo, y que hemos evolucionado en definitiva, o deberíamos haber evolucionado, ¿no? Entonces, ya no vivimos en estas circunstancias, pero ¿qué ocurre? Que el individuo, al tener esta tendencia de siempre recordamos las cosas negativas, si te fijas. Es que, por ejemplo, tienes una experiencia con una persona y esa persona pues no te devolvió ese dinero, no te devolvió la chaqueta que le dejaste, o no ha tenido un detalle contigo, y eso lo recordamos porque somos así. ¿Qué ocurre? Que debido a que la vida tiene problemas y que nosotros también somos bastante así, tenemos, lo más importante que podemos hacer en esta vida es aprender a ser positivos, porque no lo sabemos, no lo somos. Tenemos una tendencia a sufrir, y parte de este sufrimiento nos lo hacemos nosotros. A veces los problemas vienen del exterior, que también deberíamos saber por qué tenemos o no esas experiencias, porque somos personas creadoras. Pero lo que también está muy claro es que parte del sufrimiento que tenemos nos lo autoinfligimos. Y esto es una de las cosas que explica el libro y que yo recomiendo que la gente lea, porque realmente es interesante, y es una de las claves que ayudan a ver lo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer por nosotros mismos. Pues Marta, la última pregunta, y obvia. A ver. Tenemos que comprar el libro, ¿dónde? Bueno. ¿Por qué lo tenemos que comprar, fundamentalmente? ¿Por qué nos invitas a comprar tu libro? Mira, yo os invito porque es un trabajo que he hecho desde el corazón. Yo estoy muy implicada con el mensaje del libro. He trabajado muchísimo. Es un libro que llevo dentro de mí desde hace mucho tiempo, y yo invito a la gente que lo compren porque es un libro interesante.
Es un libro que es útil, muy importante. Hay grandes publicaciones, pero lo importante es ser útil, hacer un servicio que sea práctico. Y yo invito a que se compre este libro y pido, si es posible, si la gente le da igual, que lo compren directamente a la editorial, a El Ángel, a la editorial El Ángel, que lo encontrarán en www.elangel.es. Y aquí pueden comprar el libro en formato papel y en formato digital. Y si no les va bien esta solución, pues pueden encontrarlo también en la Casa del Libro y en Amazon, etc. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que sea un éxito el libro y que el segundo, que ya seguro que está escribiendo, pues que sea también interesante y nos volvamos a ver con él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre todo gracias a ti, a Santiago, y gracias a Gonzalo por todo el trabajo y por haber publicado el libro. Y gracias a mis compañeros de Soberanía y Salud que creyeron en este proyecto antes de verlo publicado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias.